Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y versículo 12 y 13. Efesios 4, 12 y 13. Bueno, en sí vamos a estar leyendo desde el versículo, creo que leamos. Estamos en esta serie que hemos titulado La Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Y nosotros hemos avanzado bastante. Estamos viendo el punto sobre los dones de la iglesia y su propósito. Estamos viendo los dones y su propósito. Y si Dios quiere, hoy vamos a terminar ese punto de los dones. Hoy terminamos el punto de los dones. Semanas atrás vimos cuál era el propósito de ser capacitado por los dones. Cuál es el propósito que Dios tenía en cuanto a los dones. Ahora vamos a ver hoy el propósito de ser capacitado por los dones. Vimos antes cuál es el propósito de los dones. Hoy vamos a ver el propósito de ser capacitados por los dones. Vamos a leer Efesios 4, desde el versículo 11 hasta 16. Vamos a verlo. Versículo 11 hasta 16. Dice: y él dio a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Creo que está en pantalla también, lo pueden ir pasando. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, que por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo todo el cuerpo estando bien ajustado, unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Vamos a orar. Señor, te pedimos que en este tiempo, Dios, que vamos a exponer tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, que es quien nos hace ver la verdad, Señor, que nos guíe. Que tú concentres nuestra mente, nuestro corazón, Dios, a tu verdad, de modo que podamos aprender para ti, Dios, para tu gloria y así crecer. Dios, que tú me uses como un instrumento para tu gloria, Dios. En tu mano me pongo. Y sé también tú con los hermanos acá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. La última vez, si ustedes bien recuerdan que estuvimos aquí predicando, habíamos visto en los versículos 12 y 13 cuál es el propósito de los dones. O sea, Dios ya nos dio dones a nosotros, ¿no es verdad? Nos dio dones. ¿Cuál es el propósito de esos dones? Nosotros habíamos visto que los dones, el propósito de los dones era, Dios nos dio para capacitarnos. Los dones son herramientas para ustedes servir mejor a Dios. Los dones Dios te los dio para capacitarte, para tú servir mejor a Dios y para edificarnos los unos a los otros. Es interesante cómo la Biblia presenta a la iglesia como un edificio que se está construyendo, porque precisamente nosotros somos creyentes en proceso de santificación y somos santificados por la palabra de Dios. Los dones ayudan a que la iglesia se vaya edificando como un edificio y crezcamos. Ese es el propósito de los dones. Ahora, hoy vamos a ver el último aspecto de estos dones y vamos a ver el propósito de ser capacitado. Ya tú sabes que los dones son para tú servir mejor a Dios, te capacitan. Ahora, ¿cuál es el propósito de tú ser capacitado por los dones? Yo tengo mi don, estoy siendo edificado con el don,
Pero, ¿cuál es el propósito aparte de esto? Bueno, vamos al versículo 14. Dice, propósito, para que ya no seáis o no seamos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Aquí está el propósito por el cual Dios nos capacita con los dones. La razón del propósito de ser capacitados por los dones que Dios nos ha dado y edificar la iglesia es para guardarnos, para preservarnos de ser arrastrados por las doctrinas o las enseñanzas falsas de los falsos maestros. Aquí dice el texto, para que no seamos arrastrados, engañados por las doctrinas de los falsos maestros. Observe que Pablo, aquí en este versículo 14, Pablo se incluye dentro del grupo de los hermanos cuando dice, para que ya no seamos. Él se está incluyendo a él. Dice, para que ya no seamos. Pablo no estaba exento, mis hermanos, de ser un niño en la fe si él no hubiera madurado al ser edificado por los dones. Pablo dice que aquí que la palabra de Dios, el ser edificado por los dones, nos protege de que nosotros seamos niños en la fe. Niños en la fe. Y vamos a explicar un poquito sobre esto. La palabra niño, que se compara aquí la fe de un creyente, la palabra niño aquí se refiere a un niño pequeño, a un niño que no es maduro, que sus pensamientos no son maduros y su conducta tampoco. Se refiere a alguien que no tiene su pensamiento ni su conducta madura. Eso es lo que está refiriendo. No sean como niños. Todo cristiano, esto es interesante saberlo, todo cristiano tuvo que haber sido niño en algún momento de su vida cristiana. Nadie puede ser cristiano sin haber sido bebé en la fe. Todos pasamos por ahí. Todos tuvimos que haber... Yo no he visto ningún cristiano que... No, yo nací en la fe maduro, viejo. No. Todo cristiano tuvo que haber sido niño en la fe. Tuvo que haber nacido como un niño en la fe y tuvo que haber crecido. Pero quedarse como un niño, mis hermanos, no es la meta, sino que solamente es una etapa. Tú nacer como un niño en la fe es solamente una etapa. Quedarse así no lo es. No lo es. Aquí Pablo está diciendo la razón de por qué nosotros somos edificados con los dones es para que no seamos niños en la fe y así seamos arrastrados. Aquí el ser equipado por los dones nos capacita para que nosotros no seamos como esos niños espirituales inmaduros que muchas veces en toda su vida se comportan de una forma inmadura. No. Los dones te capacitan para que tú madures, para que tú crezcas. Aunque tristemente, mis hermanos, hay creyentes que nunca crecen. Sí. Hay creyentes 20, 30, 40, 50 años en la fe y nunca crecen. Nunca maduran en la fe y se quedan como niños espirituales. Eso pasa. Cuando esto pasa, mis hermanos, estos creyentes tienden a ser vulnerables y a ser engañados por las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Cuando uno se queda como un bebé en la fe, tú estás siendo vulnerable a que venga cualquier viento de doctrina de un falso maestro y te engañe. ¿Por qué? Porque no tiene cimiento sólido. No tiene base sólida. La palabra viento que aparece en este versículo, se ven aquí. La palabra viento que aparece en este versículo, aquí se compara a las falsas doctrinas engañosas que llevan a los creyentes, a los niños espirituales en la fe, los cuales los falsos maestros los engañan. Los falsos maestros los engañan. Una preguntita, ¿por qué muchos verdaderos creyentes hoy en día están siendo engañados, llevados como olas por las enseñanzas de los falsos maestros? ¿Por qué? ¿Por qué muchos creyentes están siendo engañados, llevados como olas por las enseñanzas de los falsos maestros? ¿Por qué? ¿Por qué muchos verdaderos creyentes hoy en día están siendo engañados
¿Por qué muchos de los creyentes hoy en día están creyendo en qué? En el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué muchos están creyendo en los pares de sufrir? ¿Por qué muchos están creyendo a los falsos profetas? Bueno, la primera razón, yo pienso, podría ser esta. La primera es porque algunos de ellos ni siquiera son verdaderos creyentes. Primero, algunos de ellos que están siendo engañados, llevados, no son ni verdaderos creyentes. Solo les gusta el show y los espectáculos. Por eso siguen esos falsos y esos charlatanes que andan predicando este tipo de cosas. Les gusta el show. Segundo, algunos que sí son verdaderos creyentes, que son cristianos, se quedaron como niños en la fe y fueron arrastrados por las enseñanzas engañosas de estos falsos maestros. Pero esto, mis hermanos, de que había niños en la fe, no solamente pasaba en este tiempo. Vea conmigo en la Biblia cómo la Biblia nos da ejemplo, donde vemos a personas que fueron regañados, reprendidos por ser niños en la fe. Ejemplo, Hebreos 5, 12 hasta el 14, ahí está en pantalla. Dice, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los primeros elementos de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Aquí el autor ustedes deberían ser maduros. Ustedes deberían ya de ser maestros. Ustedes deberían ya estar comiendo alimentos sólidos. Tacos, burritos. Sin embargo, tienen necesidad de que le den leche. Aún tienen necesidad que se les enseñen las primeras cosas de la vida, de la fe cristiana. Estos hermanos deberían de ser ya maduros en la fe, pero eran niños. Otro versículo que aquí mismo, el versículo 13 dice, porque todo el que toma solo leche, aquí dice, versículo 13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, ahí están los tacos, los burritos, es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir en el bien y en el mal. Este es un punto interesante. ¿Sabe cómo se refleja a un cristiano maduro en la fe? Cuando sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando sabe proceder, esto por aquí no se ve bien. Es un cristiano que está madurando, que está maduro en la fe. Otro pasaje, escuche cómo dice Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 14:20, dice, hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Le está diciendo, ustedes están pensando como niños, y muchas veces como creyentes nos vemos pensando como niños si somos inmaduros. Le está diciendo, ustedes no sean como niños en la fe. Mejor sean como un niño en cuanto al pecado. ¿Saben qué? Un niño en cuanto al peligro, el pecado, el niño corre. Tienden a correr. Dice Pablo, en ese sentido, sean como un niño. Pero en las cosas espirituales, en cuanto al pensar, no piensen como niños. Lo que está diciendo como un niño, los niños son fáciles de engañar. Ellos no pueden discernir fácilmente entre si esto está mal o si esto no. Ellos no pueden discernir si la intención es de alguien. Está diciendo, no sean como niños. Los niños en la fe no disciernen la verdad de la mentira. No disciernen la verdad de la mentira. Y por eso vienen a hacer juego de dados, juego de azar en manos de los falsos maestros. Vienen a ser como un barco sin timón, sin remo,
y sin vela en medio de una fuerte tormenta en el mar que los lleva de aquí para allá. Un niño en la fe, en la mano de un falso maestro, viene siendo un dado. Es un barquito en una tormenta donde no tiene vela, no tiene remo. ¿Qué hace el viento con él? Lo lleva para donde quiera. ¿Para qué son los dones? Los dones nos capacitan y nos protegen de que nosotros seamos niños en la fe. Pensando en esto, es por esto que nosotros debemos ejercitar nuestros dones espirituales haciendo el uso de ellos. Hay que ejercitar los dones haciendo uso de ellos, nutriéndonos por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios, las escrituras, de una forma personal. ¿Cómo tú vas a ejercitar? ¿Cómo tú vas a nutrir tus dones? Alimentándote con la Biblia, tú personalmente, y escuchando las enseñanzas de los predicadores, de los pastores y los maestros, de aquellos pastores y maestros que enseñan la palabra fielmente. No pierdas tu tiempo escuchando personas que no te van a edificar. Escucha personas que te van a enseñar la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 5, 20, 22. Ahí está en pantalla. No depreciéis las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. No rechacen la profecía, examínenle. Examinar es poner sentido común, lo que tú conoces la palabra de Dios, discernimiento. Ahora vamos a ver el versículo 15, dice. Versículo 15, vamos a ver. Ser edificado por los dones espirituales, los cuales nos ayudan a que nosotros como creyentes seamos maduros en la fe, que no seamos niños, que no seamos capaces de ver la verdad. Dice aquí que también nos ayuda, nos capacita a nosotros para nosotros hablar ¿qué? La verdad en amor, creciendo en todos los aspectos que Cristo nos modeló cuando estuvo en la tierra. Versículo 15, ven como dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Otro propósito de ser capacitado por los dones, mis hermanos, es que la madurez espiritual de usted y la mía se va a reflejar, o se va a ver, o se va a evidenciar en la forma en como usted y yo decimos la verdad. ¿Sabe que en la forma en como tú dices la verdad va a reflejar qué tan maduro tú eres? El amor debe radiar, debe de inundar toda nuestra vida. Dice el versículo, hablando la verdad en amor. Por el tiempo del verbo, aquí del tiempo del verbo gramatical, de esta palabra hablando, da la idea de que tú debes de hablar la verdad con amor, no solamente hoy. Trata como de un estilo de vida todos los días. Una verdad puede ser lo más buena que sea, pero si carece del amor, es como si fuera una pedrada. La verdad dicha con amor es un distintivo de un creyente que es maduro. Que es maduro. El creyente maduro no solo habla la verdad con amor un día, sino que siempre habla la verdad con amor. Así se ve su crecimiento espiritual, su madurez en el manejo de la vida. Va creciendo en todos los aspectos, en todos los sentidos, o en las áreas en las que Cristo nos modeló. Cristo nos enseñó cómo se dice la verdad con amor, cómo se vive. La idea es que nosotros seamos más como Cristo. Llegar a ser como Cristo es nuestra meta. Él es el mejor modelo de lo que es una vida de piedad. Escuche cómo dice John MacArthur, creo que lo puse ahí. Ahí está, dice el pastor John MacArthur. Dice, el evangelio tiene eficiencia máxima si la verdad se proclama con amor. El evangelio tiene eficiencia máxima si la verdad se proclama con amor. Sin madurez, la verdad puede ser fría
y el amor no ser más que un sentimentalismo. Hay personas, mis hermanos, incluso creyentes, hay creyentes que piensan que decir la verdad a alguien es como tú tomar una AK-45 y dispararle todas esas verdades a alguien. Personas piensan que decir la verdad es tú agarrar todo ese cargamento de palabras de verdad, entre comillas, que tú tienes para decirle a alguien y toma, aguántala. No tienen compasión, no tienen amor, no hay gracia, no hay misericordia. Cuando alguien dice la verdad de esta forma, no está diciendo de una forma madura ni con amor. Decir la verdad sin amor y sin misericordia no fue lo que Cristo nos modeló. Decir la verdad sin misericordia y sin amor no fue lo que Cristo nos modeló. De hecho, la verdad sin amor no da gloria a Dios, es vacía. Decir la verdad sin amor es vacía, no da gloria a Dios. Vamos a leer un pasaje largo, y yo creo que mientras lo estemos leyendo ahora, usted vaya pensando lo que dice este pasaje. ¿Cuántas cosas tú puedes hacer y si no tiene amor dice que es nada? Mire cómo dice 1 Corintios 13, versículo 1 al 8 y versículo 13. Dice, lo voy a leer pausadamente para que ustedes puedan seguir. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retriñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada aprovecha. Versículo 4. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es atancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán los dones y la profecía. Si hay lengua, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Los dones me capacitan a mí para yo no ser engañado por las falsas enseñanzas y para no ser niños en la fe, sino maduro. Mi madurez en la fe se va a ver, se va a reflejar en esto, cómo yo digo la verdad. La verdad se debe decir con amor, como lo dijo Cristo. Cristo dijo la verdad con amor, con misericordia. Aun cuando Cristo reprendía a las personas, lo decía con amor y con misericordia. El creyente maduro dice la verdad con amor y se va pareciendo, ¿saben quién? Más a Jesús. Cuando usted dice la verdad con amor, se va pareciendo más a Jesús, a nuestro Maestro. Y esa es la idea. Nosotros tenemos que ser más y más como Jesús. Él fue nuestro mejor, excelente ejemplo que hubo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado de todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es Cristo la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Eso lo hemos visto por varias semanas, meses. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Todos los miembros del cuerpo, mis hermanos, conectados entre sí y también conectados a la cabeza que es Cristo. Cada uno trabajando, haciendo su trabajo, siendo gobernado y dirigido por Cristo.
quien nos enseñó y nos modeló la verdad. Ese es el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Cuando cada miembro de la iglesia, hermano, está en el cuerpo de Cristo trabajando, funcionando adecuadamente, se produce el crecimiento del cuerpo y se edifica la iglesia mutuamente. Cuando todos estamos haciendo el trabajo que debemos hacer, nos edificamos unos a los otros y la iglesia va creciendo en actitudes, no solamente en números, sino también en actitudes en su vida. Somos una familia, somos un equipo, somos un cuerpo y, por así decirlo, mis hermanos, somos el barco y somos también la tripulación donde Cristo es el capitán. Y dirigido por Él como capitán, cada cual haciendo su trabajo, llegaremos a tierra firme. Somos esa tripulación, somos ese barco, Cristo es el capitán. Y si nosotros, haciendo nuestro trabajo cada uno como parte de este barco y de esta tripulación, y como Cristo dirigiéndonos como capitán, llegaremos a tierra firme. La palabra de Dios nos enseña esto de que Cristo es la cabeza. Que Dios nos ayude a nosotros a que el uso de los dones sean para nosotros edificarnos, para crecer como iglesia. Que cada día nosotros podamos crecer en la palabra de Dios para permanecernos y parecernos más a Cristo. Que nuestra madurez se vea, que sea evidente nuestra madurez cada día en nuestro día de vivir. Que no seamos niños. Que en la toma de decisiones que damos podamos ver la madurez nuestra. Que en los consejos que damos también se vea la madurez. Que podamos estar firmes. Que nosotros rememos todos juntos como una familia, como una iglesia, siguiendo las órdenes del capitán Cristo Jesús. Firmes y adelante, obedeciéndole a Él y su palabra. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Los dones que Cristo nos dio eran para servir mejor al Señor. Los dones que Cristo nos dio fueron para prepararnos, pero los dones son para cuidarte de que te lleven otras falsas doctrinas y también te capacita para que no te quedes como un niño en la fe, para que seamos maduros en la fe. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Dios, sabemos que los dones que tú nos has dado, las herramientas, Señor, es para hacer uso de ellos, Señor, y para crecer. Perdónanos, Dios, por las veces que hemos sido niños en la fe, porque no hemos dedicado tiempo a crecer, Dios, en tu palabra, a usar nuestros dones. Ayúdanos, Dios, que nuestra madurez se vea cada día en nuestras decisiones, en nuestra forma como hablamos, cómo decimos la verdad, cómo aconsejamos, cómo discernimos las situaciones. Ayúdanos, Padre, para que así podamos darte gloria a ti en todo lo que hagamos. Ponemos todo eso en tu mano, Señor, y gracias por lo bueno que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.